La verdad es que Santiago cada vez se va poniendo más de aquella manera, ¿no? Siempre se nos dice a los pastores que hemos dado muchos palos. Digo, pues anda, que Santiago... La verdad es que mejor es que las de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, que lo demos nosotros, porque siempre hay alguien que se molesta. En este caso, si digo algo, espero que no moleste, y voy a intentar citar siempre lo que la Biblia dice, para de esa manera poder percibir más lo que Él quiera enseñarnos en esta mañana. Un caballero de aspecto huraño se encontraba sentado en un tren entre dos señoras que discutían sobre la ventanilla. Una de ellas afirmaba que moriría de un golpe de calor si la dejaba cerrada. La otra decía que moriría, no suena eso, la otra decía que moriría de neumonía si la abrían. Las señoras llamaron al revisor, que no sabía cómo resolver el conflicto. Finalmente, el caballero, que estaba callado hasta ese momento, habló y le dijo al revisor: primero abra la ventanilla, eso matará a una. Luego ciérrala, eso matará a la otra. Entonces tendremos paz. Un método bastante radical, ¿verdad? No lo practiquemos aquí, porque de alguna manera este episodio que se dio en el tren se da muchas veces en nuestros locales, donde a unos no les peta si la calefacción o el aire acondicionado está puesto. Y entonces cada uno va al aparatito y lo va manejando a su antojo. Pero no hagamos lo que decía este caballero, ¿verdad? No seamos tan drásticos en nuestras medidas. Dios no nos da soluciones simples para los conflictos, sino que se enfoca realmente en el fondo de dónde surgen esos conflictos y en nuestra relación con Él. Es en nuestro corazón, es en nuestra manera de pensar, es en nuestra manera de ser, de dónde surgen esos conflictos, como se acaba de leer en ese capítulo 4 de Santiago. Y entonces, también en cuanto a nuestra relación con Él. Al seguir sus caminos encontramos una base sólida para resolver nuestras disputas con los demás. El apóstol Santiago comienza diciendo de dónde surgen vuestros conflictos, vuestras peleas, vuestras luchas. Y luego él dice, por tanto, someteos. Y la verdad es que cuando nuestra relación con Dios es la que debe de ser, se resuelven nuestras disputas con los demás, como dice Proverbios. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Santiago ha reprendido severamente a estos hermanos a los cuales él les escribe, a los que están esparcidos en la diáspora. Y él les habla bastante severamente por su amistad con el mundo, en los versículos 4 al 6. Flirtear con el mundo los hace culpables de adulterio espiritual y los pone en conflicto con Dios. Estar apegado al mundo significa oponerse a la voluntad divina. Como humanos caídos y pecadores, sentimos un fuerte deseo de envidia y egoísmo. Sin embargo, la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados y nos ofrece victoria sobre esos deseos impuros.
A pesar de oponerse a los orgullosos, Dios se opone a los soberbios. Dios está siempre dispuesto a ayudar a los humildes. Santiago urge a los lectores de su carta a cambiar sus comportamientos egoístas y orgullosos para estar en armonía con Dios. La parte que me corresponde del estudio de esta mañana se encuentra en Santiago, capítulo 4, de los versículos 7 al 10, que es donde comienza, por tanto, someteos, o someteos pues a Dios. Esa sería la respuesta que debemos dar para cesar en esos conflictos y en esas luchas y en esas peleas que surgen de nuestros egoísmos. Es someternos a Dios. Y entonces Santiago en estos versículos nos da una serie de mandatos para que sea efectivo ese someterse a Dios. Es someterse, es resistir, es acercarse, es limpiar, purificar, afligirse, lamentarse, llorar, humillarse. Todos estos mandatos transmiten un sentido de urgencia y es algo que no se hace en un momento dado y ya se ha resuelto el conflicto. No, es una acción constante. Es un verbo que está en el tiempo presente. No es una acción realizada en un momento dado en el pasado o en el presente y que ya va a tener efectos para el futuro. No, cada día, cada momento hay que obedecer estos mandatos para que no se den las circunstancias que ha estado describiendo en los versículos del 1 al 6. Y exige entonces una obediencia inmediata. El versículo 7 comienza en algunas versiones, por tanto, en la nuestra, en la versión del 60, dice someteos pues. Esto se basa en lo que acaba de decir. Eso nos lleva a considerar lo que acaba de decir. Por tanto, eso también nos lo dice el apóstol Pablo cuando en los 11 primeros capítulos de Romanos está hablando de la justificación y está hablando acerca de cómo Dios nos ha purificado por la sangre de Jesucristo, nos ha hecho justos por la fe. Entonces en el capítulo 12, el versículo 1 dice, por tanto, no me acuerdo ahora mismo cómo va el versículo, se me ha ido totalmente de la mente, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Y dice, por tanto, respecto a lo que acaba de decir en los 11 primeros capítulos, la respuesta debe de ser esta. Santiago pues hace más o menos lo mismo. En los primeros 6 versículos está hablando de los conflictos, cómo se solucionan de esta manera. Someterse a Dios de manera incondicional. Y yo agregaría también a su palabra. Someterse a Dios y a su palabra. Puedes asistir a seminarios sobre cómo ser más asertivo, pero aún no ha sucedido ningún seminario, ninguna conferencia sobre cómo aprender a someterse. Cuando oyen conferencias acerca de la autoestima y todo eso, te ponen pues que sales del local y sabes que te comes el mundo. No de cómo te han ido motivando, de cómo te han ido encendiendo la mecha para cuando sales a la sociedad, sales con un ímpetu que te vas a comer el mundo entero. En ninguna de esas conferencias ni seminarios se ha hablado jamás de someterse, de sometimiento. No es un concepto popular. Sin embargo, es un concepto bíblico.
Someterse se da en varios ámbitos. Aquí habla de someterse a Dios, pero también se habla, por ejemplo, en relación al matrimonio, en relación a los creyentes, de someterse unos a otros, pero todo se basa en el sometimiento a Dios. Cuando partimos de ahí, todo lo demás va ubicándose en el lugar correcto. La palabra hupotazo, que no es una barbaridad, es un término griego, significa subordinar, obedecer, someterse, ponerse uno mismo bajo la autoridad de otro. La imagen que da este término es la de un ejército en formación bajo el mando de un oficial. Me acuerdo cuando fui a la mili que nos hacían hacer cosas que para la lógica de uno estaba fuera de lógica, no era razonable. El tenerte en formación y luego te decían media vuelta para acá, cúbranse, media vuelta para el otro lado, cúbranse, y estabas en el mismo sitio, no te habías movido. Pero era una manera de enseñar la disciplina, de estar bajo la autoridad de un oficial, de estar sometido en una formación militar. En un uso no militar significaba una actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir la responsabilidad y llevar una carga. Por supuesto, Dios es la autoridad suprema y única en el universo. Y debería ser obvio para todos que es sumamente imprudente rebelarse contra su voluntad. Mejor nos va a ir si nos sometemos a la voluntad de Dios que está manifestada en las Escrituras. Por eso debe de haber un sometimiento a las Escrituras. Las Escrituras, como decimos, es la regla de fe y conducta. Sin embargo, a veces hacemos como hizo Benjamin Franklin, uno de los presidentes de los Estados Unidos. Cogió unas tijeras y fue cortando de las Escrituras las páginas que no le convencían. Nosotros no cogemos las tijeras, porque ya sería demasiado fuerte, ¿verdad? Pero sí que obviamos ciertos pasajes porque no nos gustan lo que dicen. Y entonces, o no los mencionamos, pasamos por alto esos pasajes, o le buscamos una interpretación que no tiene nada que ver ni con el texto ni con el contexto. Es una interpretación que nos buscamos a nuestro antojo para que se amolde a nuestro capricho. Pero la palabra de Dios no nos la ha dado para que nosotros la amoldemos a nuestro antojo, sino para que nosotros nos amoldemos a ella, a su palabra. Puesto que Él se opone a los soberbios, el capítulo 4, versículo 6, el versículo 7 infiere: someteos pues a Dios. Es lo único sensato que se puede hacer, someternos a Dios. Porque es la manera en la cual podemos resolver nuestras diferencias. Es la manera en la cual nuestras vidas serán agradables a Él. El siguiente mandato es resistir al diablo. El versículo 7. El verbo griego es antistemi. Es un término que sale en la medicina, antistémico. Es un bloqueador, ¿verdad? Es un bloqueador contra la alergia. Entonces, antistemi es un bloqueador
de la acción y de la actividad del diablo. No se nos manda, fijaros que son términos pasivos, no son activos, sino pasivos. Es someterse y resiste. No se nos manda pelear contra el diablo, porque si saliéramos a pelear contra el diablo, la batalla la tendríamos perdida. Debemos de resistir. Significa principalmente oponerse, resistir. Transmite la idea de permanecer firme en el lugar en el cual te encuentras, frente a algo o frente a alguien, a menudo de manera defensiva u opositora. En el mundo greco-romano, el concepto de resistencia a menudo se asociaba con imágenes militares y atléticas. O sea que ambos conceptos, tanto someteos como resistir, son términos que vienen del ejército y de los atletas. El resistir de los atletas es resistir en esa carrera de mantenerte hasta el final, hasta llegar a la meta, donde mantenerse firme frente a un oponente era crucial. Los escritores del Nuevo Testamento, basándose en este concepto cultural, utilizaron antistemi o resistir para alentar a los creyentes a mantenerse firmes en su fe frente a los desafíos morales y espirituales. Hoy en día estamos recibiendo un montón de influencias que intentan cambiar nuestros conceptos morales. Frente a eso debemos de resistir, de no ceder, sino de mantenernos firmes en el lugar que estamos. El término refleja un llamado a la participación activa en la guerra espiritual, enfatizando la necesidad de vigilancia y firmeza. El apóstol Pablo utiliza este mismo término en Efesios capítulo 6, versículo 13, donde él dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir antistemi en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. A continuación, ¿a quién debemos de resistir? ¿A quién debemos de oponer resistencia? Al diablo. El diablo viene de la palabra diabolos, que significa literalmente arrojar contra. Es la palabra para calumniador. Traduce la palabra hebrea para Satanás, que significa adversario. ¿Os acordáis que también el apóstol Pablo hablaba acerca de no dar lugar al diablo? Cuando hablaba de enojarse, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿A quién? Al calumniador. Hermanos, a veces el calumniador no es solo ese personaje siniestro que es Satanás. A veces el calumniador puede personificarse en uno mismo. ¿Cuándo hacemos el papel de calumniador? Habían 3 pastores que se habían reunido para compartir experiencias y también para compartir aquellas facetas en su vida en las cuales había ciertas debilidades y también para orar unos por otros. Entonces, el primer pastor, pues,
él compartió aquellas cosas que eran debilidades en su vida y que pedía oración a los otros dos. El segundo, pues más de lo mismo. También él compartió aquello que en su vida le estaba causando problema y también pedía oración. El tercero se estaba frotando las manos. Dice, estoy deseando salir para contarlo. Eso es el calumniador, el chismoso, el que asume el papel del adversario al cual hay que resistir. Tenemos que resistir incluso nuestra propia tendencia a hacer aquello que es desagradable a nuestro Dios. Aunque no podemos competir con Él en nuestras propias fuerzas, en el nombre del Señor y protegidos por la armadura que acabo de mencionar de Pablo en Efesios 6, podemos simplemente enfrentarnos a Satanás y él huirá. ¿Os acordáis que hubo alguien que enfrentó al diablo y lo resistió? ¿Os acordáis quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. De una manera majestuosa. Después de haber pasado tantísimos días en el desierto, de haber ayunado, de haber orado, vino el que tenía que poner el punto y aparte. Y comenzó a tentarle con diferentes pruebas. Lo mismo que nos puede venir a nosotros, de nuestras propias debilidades también. ¿Y cómo le respondía el Señor? Escrito está. Y mencionaba la palabra de Dios. Ahí es donde está el secreto de nuestra victoria, someternos a Dios y a su palabra para poder oponernos, para poder resistir. Para resolver los conflictos, entonces, en primer lugar, debemos someternos a Dios. Luego, orar en el nombre de Jesús contra el príncipe de las tinieblas. Y dice que él huirá. Esta promesa asegura la victoria. No estamos solos para combatir. Nuestro Señor está a nuestro lado. El poder de Satanás no se debe subestimar, pero tampoco se debe magnificar. Él está limitado, y está limitado por la propia voluntad de Dios. Él actuará dentro de lo que Dios le permita que actúe. A veces he oído hablar acerca del diablo como el rey o el príncipe de este mundo. Es verdad que la Escritura lo menciona. Eso es lo que él quiere. Él fue lo que él hizo, el rebelarse contra Dios y querer dar un golpe de estado y colocarse él en el lugar de autoridad. Dios no le permitió tal cosa. Y él está derrotado. Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero no solo en la cruz del Calvario fue derrotado, sino que él ya fue derrotado en la mente de Dios antes de que el mundo fuese. La victoria ya estaba en el eterno propósito de Dios. Es verdad que se realizó en un momento en la historia, pero para Dios en la eternidad la victoria estaba hecha, estaba completa. Y esta victoria se basa en la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí fue donde se le dio el golpe mortal. Cuando él pensaba que había vencido, fue realmente donde él fue derrotado, donde fue herido de muerte,
herido en la cabeza. De manera que estamos hablando de alguien que está derrotado. El orgullo y el egoísmo permiten que el diablo ejerza su influencia en nuestras vidas y nos oponga a Dios. Debemos someternos a Dios y oponernos al diablo, y él, frente a esa realidad, huirá, de la misma manera que él huyó después de haber confrontado a Jesús en el desierto. En el versículo 8, Santiago dice: acercaos a Dios. Hay un mandato y una promesa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La verdad, hermanos, es que yo considero que el que se ha acercado a mí es Él. Yo me he acercado, Él se ha acercado a mí, y por Él haberse acercado a mí, yo me acerco a Él, en respuesta a Él haberme buscado. Para mí hay un ejemplo sobresaliente en las Escrituras, en el episodio de la mujer samaritana, donde dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y preguntamos, ¿por qué era necesario pasar por Samaria? Bueno, geográficamente era necesario pasar por Samaria, porque estaba en el medio entre Jerusalén y Jericó, y el camino más corto, ya saben, entre A y B, el más corto es la línea recta. Pero los fariseos y toda esa gentileza, todos esos gentiles hombres, no pasaban en línea directa, porque para pasar de Jerusalén a Jericó o viceversa, había que atravesar Samaria. Los puros no pasaban por Samaria, le daban todo un rodeo cruzando el río Jordán 2 veces. Una de Jerusalén, salían, pasaban y luego volvían a cruzar el río para llegar a Jericó, y no pasaban por Samaria. O sea que realmente, geográficamente, era necesario pasar por Samaria. Pero el escritor sagrado Juan es el que se fija en las cosas insignificantes, en lo que parece pasar inadvertido. Él tiene esa cualidad dada por el Espíritu de Dios para darnos detalles muy hermosos que casi podemos pasar por encima sin darnos cuenta. Era necesario, pero ¿para quién era necesario? Para Jesús, para la mujer samaritana. Por eso era necesario que él pasara por allí, porque la mujer samaritana estaba necesitada. Cuando ella llegó, Jesús ya estaba allí. Podemos tomar también el ejemplo del hijo pródigo. ¿Os acordáis qué pasó con él? Cogió la riqueza que su padre le había dado, la herencia, y se fue. Cuando dilapidó toda aquella herencia, se acercó a los porceros para que le permitiera comer las algarrobas que comían los puercos y posiblemente incluso las bellotas. Pero los porceros no le permitían. Aquellos porceros que posiblemente habían sido invitados por él en la cantina o habían sido invitados por él en el mesón. Pero sin embargo, ahora que necesitaba de ayuda de ellos, no estaban dispuestos a dársela. Entonces, cuando la necesidad se agrava, se acuerda de su padre y de la casa de su padre y de cómo él vivía en la casa de su padre. Y él entonces reflexiona y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré.
Padre. Y él efectivamente lleva a cabo lo que él piensa y se pone en camino. Pero allá estaba su padre esperando. Seguramente que su padre habría acudido a ese mismo punto todos los días para ver si en algún momento su hijo recapacitaba y regresaba a su casa. Y así es como nosotros muchas veces, cuando no nos sometemos a Dios y queremos hacer nuestra voluntad, comenzamos a participar de la dieta de los cerdos. A comer algarrobas, a comer lo que nos sacia. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Así, ahí estaba su padre esperándole. Y cuando su padre le vio, no creo que su padre se quedara estático, sino que su padre corrió y lo abrazó. Acercaos a Dios. Es entrar en una relación significativa, personal, acercarnos a Él. Acercarse a Dios es fundamentalmente para el pensamiento judío en adoración y en arrepentimiento, y se vincula con la santidad y la relación de la alianza, reflejadas en las prácticas del templo y las enseñanzas de los profetas. Las palabras de Santiago están dirigidas a los creyentes. Bueno, toda la carta está dirigida a los creyentes, aunque puede haber partes que se pueden aplicar al inconverso, pero en su manera general es para el creyente. Y él está llamando al creyente que se ha alejado de Dios en aquellas prácticas que hemos leído en los primeros 6 versículos. Nos alejamos de Dios cuando hay pleitos, cuando hay luchas, cuando hay trifulca, cuando ofendemos, cuando estamos practicando ese vaivén de bailar con el mundo y al mismo tiempo querer tener una relación con Dios. Nos alejamos de Él y Él nos está invitando a acercarnos. Acercarse a Dios exige pureza de corazón y de vida. Los siguientes mandamientos nos dan la pista o la clave para acercarnos a Dios. Limpiar las manos, en el versículo 8. Santiago está utilizando un término del ritual ceremonial del Antiguo Testamento, donde de manera ceremonial se lavaban para poder entrar a la presencia de Dios. Comentaba con Santiago que que Dios cuando llamó a Moisés a subir al monte para comunicarle los de los 10 mandamientos, él le decía que el pueblo debía de lavarse, debía de lavar sus ropas y debían de acercarse al monte, pero no traspasar un cierto lugar, y que no podían pisar el monte, hablando acerca de la santidad de Dios. Dios es tremendamente santo, infinitamente santo. Y nos dice las Escrituras que cuando llegó al monte, todo el pueblo tembló. Pero no solo tembló el pueblo, también tembló el monte. Qué cosa, ¿verdad? Tembló el monte a la presencia de Dios, porque allí estaba Dios. Y aquel monte era santo porque Él estaba allí.
limpiarse las manos. Pero nosotros somos limpiados no por agua, sino por la sangre de Jesucristo, su Hijo. Él dice en Juan, en su epístola, nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego habla no solo de limpiarse y de purificación, sino que dice: vosotros los de doble ánimo. O sea, literalmente dos almas. Describe a una persona indecisa en sus creencias y acciones, especialmente en su fe y relación con Dios. Se refiere a alguien con lealtades divididas e inestabilidad en su vida espiritual. Es similar a estar dividido por la mitad, o utilizando un término psicológico, es esquizofrenia espiritual. Es una doble personalidad. Es lo que el Señor decía, ¿no? De esa amistad con el mundo. No se puede tener amistad con el mundo y amistad con Dios. O se tiene uno o se tiene el otro. Son antagonistas. Las Escrituras dicen: no se puede servir a dos señores. Es imposible. Porque amará a uno y aborrecerá al otro, o a la inversa, pero no podrá estar con los dos. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Por eso aquí habla de doble ánimo, de doble alma. En la antigüedad el concepto de alma era clave para entender la naturaleza humana. Ser de doble ánimo se veía como una falta de integridad o coherencia importante en contextos filosóficos y religiosos. En la comunidad cristiana primitiva, la firmeza en la fe era esencial. Y ser de doble ánimo se consideraba una debilidad espiritual. Estas personas están tratando de disfrutar una relación con Dios y una relación con el mundo. Estar llevando una doble vida. Pero eso es imposible. Por eso, Santiago les reprende como adúlteros. Están viviendo en adulterio porque están queriendo tener dos esposas. Los siguientes tres mandamientos van juntos para enfatizar la agonía y miseria interna que los lectores de Santiago deben sentir ante la infidelidad a Dios. Y dice: afligíos y lamentad. La versión inglesa dice: sentíos miserables. Son términos fuertes, ¿verdad? Pablo usó esta misma palabra para referirse a su propia situación en Romanos 7:24 cuando dijo: miserable de mí. Significa sentir angustia o sufrimiento. Al comprender la gravedad de nuestras acciones y pecados, nos conducirá a un arrepentimiento genuino. Fijaros, hermanos, lo que sucedió con Isaías. Cuando tuvo la visión de Dios en Isaías capítulo 6, cuando él fue al templo después de la muerte del rey Uzías, cuando él percibió la presencia de Dios en aquel lugar, él se sintió verdaderamente miserable. Él decía: soy destruido, ay de mí, soy muerto, porque he visto la gloria de Dios. Los propios seres angelicales,
cubrían sus ojos para no ver el resplandor de la gloria de Dios. Humillarnos delante de Dios. En el versículo 10. En el Nuevo Testamento se usa para describir un acto de humildad tanto voluntario como involuntario. En el mundo greco-romano no era vista como una virtud la humildad. La humildad no era concebida como algo atractivo, era más bien algo rechazable. La cultura valoraba el honor, el estatus, y la humildad se asociaba con la debilidad. Sin embargo, la enseñanza cristiana cambió esta visión, mostrando que la humildad es importante al reconocer la dependencia de Dios y valorar a otros por encima de uno mismo. La verdad es que la humildad no es atractiva, no solo no lo era para aquellos de aquella época, sino también para nosotros. Nosotros queremos de alguna manera mostrar que nosotros tenemos unos derechos, que tenemos una dignidad, que tenemos un estatus, que somos personas honorables, que somos, que no nos besamos porque no llegamos. Este enfoque se basa en el ejemplo de Jesucristo, quien se humilló a sí mismo. En Filipenses capítulo 2 tenemos un relato de cómo el Señor se humilló. ¿Sabéis quién era el que se humilló? Cristo, pero ¿quién era Cristo? Para mí es impactante ese pasaje. Cuando realmente nos sentamos y recapacitamos sobre esa realidad, sobre ese humillarse de nuestro Señor, y además lo hizo de manera voluntaria, Él se ofreció. Él dice, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, siendo Dios. Se rebajó hasta lo sumo. Incluso en su propia vida terrenal, antes de llegar a la cruz, Él cogió la palangana, cogió la toalla, se arrodilló delante de los discípulos y comenzó a lavarle los pies. En contraste con aquellos otros que venían discutiendo a ver quién se pondría a la mano derecha y quién a la mano izquierda. ¿Quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos? Todos tenían una mentalidad muy espiritual, Y luego nos quejamos de que nosotros tengamos visiones también. Se peleaban entre ellos. ¿Qué estáis discutiendo? ¿Qué estáis discutiendo? O sea, que aquello se escuchaba. Aquello no era un cuchicheo entre algunos allí hablando en voz baja, sino que posiblemente estaban acaloradillos, un poquito encendidos en esa sangre caliente, ¿no? Mediterránea. Y el Señor les tiene que llamar al orden. Él se humilló hasta lo sumo y murió. Y no murió luchando en el campo de batalla, donde lo iban a condecorar con la medalla del Congreso, sino que murió en una cruz. En contraposición a la humildad tenemos el orgullo, que está en el centro de toda desobediencia a Dios y de casi todos los conflictos relacionales. Teofilacto, autor cristiano,
Lo llamaba la ciudadela y la cima de todos los males. Lo más terrible es que se esconde en el corazón. Quiere decir altanería. Pero el que la padece puede parecer de lo más humilde. ¿No habéis oído aquel? Dice, yo soy el más humilde. Y yo pongo aquella frase, y no me beso porque no me llego. Cuando en realidad siente en el corazón un desprecio olímpico hacia todos los demás. Se cierra a Dios por 3 razones. En primera, jamás reconoce su propia necesidad. Se admira a sí mismo hasta tal punto que no reconoce ninguna necesidad. Segundo, le encanta ser autosuficiente. No tiene obligaciones para con nadie, ni siquiera para con Dios. Tercero, no reconoce su propio pecado. Está tan ocupado pensando en su propia excelencia que no le queda tiempo para descubrirse ningún pecado del que tenga que librarse. La humildad bíblica se desarrolla al reconocer nuestra posición, porque ¿dónde estamos? Dice, humillaos, ¿dónde? Delante del Señor. Ahí es donde tenemos que humillarnos, es delante de Él. Él es nuestro estándar. Él es nuestra norma. No es compararnos con el que está a nuestro lado, porque siempre salimos bien librados, ¿verdad? Cuando nos comparamos con el de al lado, hombre, yo no soy como este. Yo soy mejorcito. Vamos, a este sí que había que apedrearlo, ¿no? Como en la época del Antiguo Testamento. Y con la piedra más gorda. Pero yo, hombre, por favor, si es que yo no te cabe en este cuerpecito serrano. Soy tan ancho que el mundo se me queda pequeño. Pero delante del Señor no cabe la soberbia, no cabe la altanería. Cuando nos comparamos con Él, no hay manera. No hay punto de apoyo. No hay forma de encontrar en qué grado yo estoy en relación a mi Dios. ¿Cómo nos compararíamos del 1 al 10? Hombre, algunos se pondrán en el 5, por lo menos. Algo, ¿no? Es cero patatero delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor. Cuando Dios le presentó a Job las maravillas de la creación, ¿os acordáis de cómo Job decía, que baje y yo exprese, y yo exponga mi situación, y yo exponga mi caso ante el juez, y entonces él vea lo bueno que soy yo, que yo no he hecho nada de malo, que él baje, que baje. Y entonces cuando Dios le presentó a Job las maravillas de la creación, él ya no tenía argumentos. Y mira que Dios no le dio explicaciones. Dios no le dio explicaciones, simplemente expandió delante de él la maravilla que él había creado. Y entonces Job termina diciendo, por tanto, antes de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, ahora te reconozco. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando el apóstol Juan, que anteriormente se había apoyado en el pecho de nuestro Señor Jesucristo durante la Santa Cena, en el Apocalipsis lo encontramos en la isla de Patmos, que cayó a sus pies como un hombre muerto
cuando él se presentó a Juan. El hombre siempre se pone a sí mismo y a sus deseos en el centro del mundo. Fijaros hasta dónde llega el hombre que dice, fijaros hasta dónde llega la altanería. Todo el mundo está contra mí. Todo el mundo está contra mí. Qué grande. ¿Eso qué es humildad? ¿Habéis visto esa aplicación en Internet que se llama Google Earth? La Tierra, Google la Tierra. Google Earth. Mi pronunciamiento no es más castellano que americano anglosajón. Pero para los entendidos, en Google Earth, sabéis que cuando encendéis la aplicación, aquello empieza desde muy lejos. Empieza a agrandar la Tierra, ¿verdad? Fijaros cuando decimos todo el mundo está contra mí, cogemos el Google Earth y se va ampliando la óptica, se va ampliando hasta que llega donde estamos nosotros. Pero tú te has dado cuenta lo que tú eres cuando la óptica empieza desde arriba. Si no se te ve. Si no se ve ni dónde vives. Pero es que no se ve ni tu pueblo. Es que no se ve España. Cuando lo llevas tan lejos, no se ve. Solamente una pelota. Y está diciendo, todo el mundo está contra mí. Qué grande eres. Es el deseo arrogante de ser Dios lo que realmente se demuestra. Pero Dios exaltará a quienes se humillan ante Él. Ese es el énfasis constante en las Escrituras. Este modelo de humillación y exaltación comienza en la salvación. Hemos recordado por medio del pan y del vino. Ahí está donde debemos de estar, donde debe de estar nuestra soberbia sacrificada. Es en la salvación donde debemos de comprender que no hemos merecido absolutamente nada. Cuando una persona se inclina ante Dios y cree en Jesucristo, es exaltada la posición de hijo de Dios. Nuestro desafío como creyentes es vivir en sumisión a Dios y permanecer firmes contra los ataques del diablo. Ahí se resumen todos los demás mandamientos. Someteos y resistir. Y todos los demás se ubica perfectamente en su lugar. Que el Señor nos ayude a realmente a comprender que la mejor manera de vivir una vida plena delante de nuestro Dios es humillarnos delante de Él, es someternos delante de Él y someternos a su palabra.